Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio destinado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. Mi nombre es Omar Ahumada y el día de hoy me acompaña la doctora Maribel Núñez Cruz, autora del libro Y este grito es nuestro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a ti. Buenos días. Para comenzar, doctora, me gustaría que nos platicara un poco acerca de la semblanza de su trayectoria. Bueno, pues yo soy egresada de la FES Acatlán, de la licenciatura en Sociología, y desde entonces pues, comencé como profesora de asignatura y posteriormente ya pude concursar una plaza de carrera, por lo tanto soy profesora investigadora. Tengo una maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y después hice el doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Sociología. Pues yo soy profesora de la licenciatura en Sociología, imparto asignaturas como Teoría Social 4, Movimientos y Actores Sociales, y de ahí pues un poco esta publicación, ¿verdad? Y pues algunas otras materias. Me imagino que el estudiar sociología la acercó a todos estos temas, sociales, pero quiero saber específicamente qué fue lo que le generó interés a usted en las luchas sociales. Bueno, pues sí, tiene que ver con mi biografía, ese interés. Yo desde muy joven, incluso antes de entrar a la carrera de sociología, pues participé en el movimiento neocardenista, por ejemplo, en las distintas luchas porque se respetara el voto en México, en contra del fraude electoral, en contra de la reforma energética que quería hacer Calderón y luego hizo Peña, en fin, acompañando el movimiento LZLN. Fueron muchas luchas, en efecto, unas cuando era muy joven, otras cuando ya había estudiado sociología, pero bueno, pues mi interés por la política, por los movimientos sociales, por el activismo, pues ya tiene muchos años. Entiendo. Entonces, este interés es básicamente porque usted vivió las luchas sociales de alguna manera, o sea, participando en este activismo que usted menciona. Sí, bueno, en sociología siempre hay una especie de discusión de qué te hace estudiar sociología, ¿verdad? O sea, de repente se piensa que previo a incluso a haber escogido esa carrera como profesión, pues que tú tienes una especie de sensibilidad, ¿no? Solemos llamarle en sociología algo así como un ethos sociológico, como una especie de espíritu sociológico que hay en la comunidad que tiene que ver con que pues nos identificamos con algunos valores, ideas acerca de la realidad, que tienen que ver justo con que pues un estudiante de sociología pues comúnmente tiene una especie de vocación por buscar una sociedad más justa, más igualitaria, por denunciar ciertas formas de la opresión, de la desigualdad, ¿no? Entonces, pues es como un poco qué te lleva a estudiar sociología, ¿verdad? Y además ya la sociología te refuerza, por supuesto, esa vocación, si le queremos llamar, ese ethos, ¿no? Y a veces pues no funciona así, sino que alguien llega hasta por casualidad a la licenciatura en sociología, porque se da, ¿verdad? Se da el caso que los mandan, por ejemplo, a esa carrera, y de pronto se encuentra con un mundo de asuntos, de problemas que le atraen y que le despiertan precisamente esas inquietudes de convertirse ella misma en agentes, actores, ¿no? De transformación. Entiendo. Digamos que es algo que traen en sí los sociólogos a la hora, como usted dice, de ya estudiar y de involucrarse y de saber pues qué está sucediendo socialmente en el mundo, no solo en México. Bueno, te interrumpo un momento porque como siempre, pues no podemos generalizar, ¿verdad? Habría también algunas personas que quizás no coincidan con lo que yo estoy diciendo, porque no son tantas, pero sí los hay, quienes afirman que la sociología simplemente es una pues, disciplina científica que no tiene nada que ver con compromisos
¿no? De quienes se dedican a compromisos políticos, compromisos específicos, sino que simplemente el compromiso es con el desarrollo del conocimiento, ¿no? Que que la piensan como una especie de ciencia que pudiera aspirar a ser, no sé, neutral, ¿no? Pero eso es, digamos, solamente las personas pues, digamos, que están inscritas en una línea que es el positivismo, que ha sido muy cuestionado y que yo te podría decir que ni siquiera está realmente, pues, vigente en la sociología, porque hoy en la sociología decimos que estamos en una etapa post-positivista. ¿Qué quiere decir? Pues que aceptamos plenamente que hay compromisos, que hay, o sea, incluso compromisos de partida para hacer ciencia social, que quiere decir que eso es lo que le da sentido a nuestro quehacer, porque no es solo el qué, sino el para qué, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no podríamos generalizar, pero sí es verdad que hay una sensibilidad que si no la traes previamente, por lo menos es bastante probable que la desarrolles. Por eso es bastante común que en sociología también las personas que somos estudiosas de ciertas cosas, sobre todo las que nos hemos dedicado también al estudio de los movimientos sociales, que también tengamos tareas en el activismo o en los activismos, ¿no? Justo así como nace este interés por los movimientos sociales, en usted cómo nace el interés de generar un texto como el que nos presenta. Pues mira, este es un texto que ya tiene algunos años, porque precisamente algunas de las complicaciones para culminar con ese esfuerzo, pues fue que nos tocó en plena pandemia, y de pronto pues eso también nos hace reflexionar de cómo los esfuerzos de producción científica pues están atravesados por circunstancias sociales, ¿no? Muchas veces ineludibles como esa de la pandemia. Pasó que estábamos en un proyecto, porque esto fue el resultado de un proyecto PAPIME, y de pronto nos viene esto de los meses del encierro, y de pronto nos vemos atravesadas por circunstancias que los distintos compañeros, compañeras se tuvieron que emplear de emergencia porque había situaciones en la familia de enfermedad de algún miembro, en fin, ¿no? O sea, muchas cosas que pasaron que dificultaron incluso que pudiéramos concluir este esfuerzo como de la manera en que lo teníamos previsto, porque incluso teníamos previstos incorporar más autores, autoras, y pues no fue posible. Sin embargo, pues se hizo este esfuerzo que principalmente en este texto presentamos artículos, ¿no? Contribuciones de personas que son egresadas de sociología, es decir, que se incorporaron al PAPIME y que pues era la oportunidad justamente de hacer que estudiantes de sociología o recién egresados y egresadas pudieran publicar. Entonces, tenemos un texto de Quetzali Rojas, ella profesora de sociología, que además también acompañó digamos, o sea, políticamente, ¿no? Con su activismo, las luchas del magisterio de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos en ese caso pues un texto de una profesora de sociología, pues los textos que yo incorporé al libro, que es un libro colectivo, y textos de Amairami Martínez, de Daniel García, de Sergio Zapata, que son contribuciones relacionadas pues con intereses de ellos y ellas, que tenían que ver en algunos casos incluso con sus proyectos de tesis, y es como la oportunidad también de que los estudiantes de la FES Acatlán puedan publicar. Ya me explicó un poco cómo fue, digamos, brevemente la selección de algunos de los escritos. ¿Cuál es la labor de una coordinadora en este tipo de textos? Bueno, pues en principio pues yo coordiné el proyecto, ¿no? Pues desde la elaboración del proyecto mismo hay que registrarlo, que sea aprobado por la Dirección General de Personal Académico, presentar un equipo, formar un equipo de investigación. Después yo suelo trabajar pues con un seminario permanente que instalamos, y entonces ahí se van dando una serie de lecturas, de discusiones, y se van formando los artículos, ¿no?
Entonces, pues mi labor es llevar el seminario y después leer los artículos, comentarlos con los autores, autoras, hasta pues que culmina ya con la publicación. Dentro de estos escritos, digo, todos son importantes porque fueron tomados en cuenta en el texto final. Sin embargo, ¿hay alguno que usted destaque más que otro por alguna razón, ya sea personal, técnica de la escritura o de alguna forma? Pues mira, yo no podría elegir entre alguno de ellos, ¿no? Ya más bien dependiendo de los intereses de los lectores. Pero bueno, me parece que se hace una recopilación interesante de algunas expresiones de movilizaciones sociales, actores sociales, desde perspectivas que no es tan común encontrar textos a propósito de eso. Entonces, pues bueno, pues más bien ya será a criterio del lector, lectora, pues ¿no? Que valore el trabajo que hicimos. También hay un ejercicio ahí que yo realicé por recuperar esta noción de la responsabilidad social universitaria, porque creo que ha sido mal entendida, ha sido reducida a una expresión como que hasta medio caricaturizada ya del asunto, o sea, porque la responsabilidad social universitaria realmente implica mucho más que lo que suele considerarse que conlleva, y ahí hay un ejercicio también pues, de reflexión sobre eso, y también de mi parte, que es de lo que yo más podría hablar, pues es otro artículo donde de alguna manera intento problematizar la manera de operar o de actuar de algunos movimientos sociales, de algunos actores colectivos, que algunos incluso reivindican el uso de la violencia a la hora de las movilizaciones y otros la cuestionan. Bueno, hay un ejercicio, un esfuerzo de problematización también respecto de la violencia y los movimientos sociales, que tampoco hay tanto trabajo al respecto. Entiendo. Justo hace un momento mencionó algo muy importante hacia donde queríamos dirigir cierta parte de la entrevista, y es el papel que fungen las universidades dentro de los movimientos sociales. Nos comenta que actualmente pues realmente no son casi tomados en cuenta, pero desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que las universidades, tal vez entre públicas, privadas, universidades en general, se involucran en la creación y no solo la creación, en el apoyo de los movimientos sociales? Pues sí, es una pregunta muy importante ¿no? Y realmente como que incluye muchos aspectos. Primero, bueno, desde las universidades se trabaja poco la temática de los movimientos sociales. Prácticamente pues nos lo dejan a los y las sociólogas, cosa que está bien, porque es un campo, ¿no? Digamos, de los campos especializados de la sociología, pero incluso yo diría que tendría que dársele mayor importancia en la propia carrera de sociología, porque solamente es una materia optativa y ni siquiera obligatoria, cuando constituye pues uno de los aspectos centrales de la formación de un sociólogo o socióloga. Segundo, yo diría que también ha cambiado la participación de los y las universitarias en los movimientos sociales. Cuando yo entré acá a la FES Acatlán, pues estábamos acostumbradas a las grandes movilizaciones, por ejemplo, del movimiento universitario, ¿no? Cuando combatimos que se cobraran cuotas, colegiaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque hubo varios intentos, ¿verdad? Y yo participé, ya estaba yo por acá, yo participé en esas movilizaciones, eran movilizaciones pero enormes, ¿no? Verdaderamente históricas. Era como que decir, a ver, vamos a echar atrás esto, y todos del Parque Hundido a Rectoría, ¿no? Y éramos miles y miles, y eran unas marchas verdaderamente pues impresionantes, que tenían o sea, mucha claridad en lo que iban a conseguir, que lo conseguían, ¿no? Con mucha eficacia. Y ya tiene mucho de esas movilizaciones, hoy no se consigue hacer eso. Hoy hay que eso es una, digamos, materia de análisis en la teoría de los movimientos sociales, cómo han cambiado los actores y cómo han cambiado
movimientos sociales. Incluso hay una manera de nombrar esto, lo que sucede hoy, a diferencia de lo que sucedía hace décadas. Hoy se habla de nuevos movimientos sociales para distinguirlos de esas grandes movilizaciones de actores colectivos enormes. Y estos nuevos movimientos sociales tienen gran complejidad. ¿Por qué? Porque funcionan más como con actores, digamos, que se reúnen, digamos, por distintos intereses que tienen que ver con sus identidades, que tienen que, o sea, que conforman colectivos y colectivas más pequeños. Y hay una cierta dispersión, y hay una cierta pulverización incluso de los esfuerzos de los actores, porque entonces hoy tenemos sí una proliferación incluso de actores colectivos, pero con temáticas muy distintas a las que, digamos, del viejo movimiento obrero, del viejo movimiento campesino, ¿no? Pues hoy son otras cosas, otros temas los que animan a los nuevos movimientos sociales, y eso está bien, de alguna manera como que se especializan en temáticas, ¿no? Por ejemplo, quienes van, los ambientalistas, los antitaurinos, las colectivas feministas trans incluyentes, las colectivas feministas separatistas, las colectivas, ¿no? Así. Entonces, eso pues es parte del cambio que ha ocurrido en la sociedad, el cambio en también un proceso de individualización, un cambio cultural, la internet, son muchísimas cosas. Pero eso ha hecho, por un lado, pues que se aborden temas que son importantes y urgentes para las sociedades, y por otro también ha tenido un efecto, digamos, pues eso, de pulverización, de posibilidad de repente de generar alianzas entre estos actores más pequeños, entre estos colectivos, ejercicios de organización, que de pronto no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en lo más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue siendo muy importante. A mí me parece que las universidades, de todos modos, aunque las cosas han cambiado, seguimos participando en muchas de las luchas que son relevantes en las sociedades. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en el rechazo al genocidio del pueblo palestino, ¿verdad? Pues estamos viendo quiénes son quienes se están movilizando en el mundo. Pues bueno, población en general, pero mucho ha sucedido esto en las universidades. Entonces las universidades seguimos reaccionando afortunadamente a situaciones pues que es urgente discutir y debatir y ¿no? Posicionarse. Y pues creo que nos falta todavía promover mayor participación, porque una sociedad más participativa es más democrática. Entonces a mí siempre me ha interesado también pues promover que las personas nos comprometamos con alguna causa que nos sea significativa, ¿verdad? Cada quien elige la que le interpela. Por ejemplo, en este caso, pues estamos también cerrando un PAPIME que vino después de que yo estoy platicando acá. Ahora estoy en un PAPIME preparando una publicación sobre diversidad sexogenérica, y también participando como activista de la red de familias trans. Entonces, pues, a mí casi siempre me ha pasado esto, que el activismo, la vida me pone en un lugar, y eso lo hago, digamos, también parte de mi quehacer, ¿no? Como socióloga, como académica. Y pues hemos formado también un grupo bien interesante de estudiantes de sociología que ahora están también en el tema y en los activismos LGBT. Claro. Sí, es llevar más allá de solo el estudio, ¿no? Los movimientos sociales. No solo hay que aprender de ellos ni observarlos para ver cómo funcionan, sino también formar parte, ¿no? Porque así es parte de nuestra identidad y nosotros a la vez nos volvemos parte de estos movimientos, ¿no? Absolutamente, pero además, ¿sabes? No solo es porque algo te interpela y te compromete, ¿no? Porque bueno, yo suelo decir siempre que, bueno, y yo y otros teóricos de los movimientos sociales como Stefan Hessel, que dice que primero hay que indignarse, ¿no?
Para después, para que algo te interpele, primero te tiene que indignar y después te tienes que comprometer con esa lucha. Entonces, sí, efectivamente, yo considero que es sumamente importante que las personas participen porque es parte de ser pues ciudadano o ciudadana de un país que aspira a ser cada vez más democrático, ¿verdad? Y a resolver de mejor manera sus problemas, pero además, es lo que quería mencionar, incluso en términos hasta de salidas laborales, muchos y muchas estudiantes encuentran formas de emplearse en organizaciones de la sociedad civil, o sea, es común que suceda, ¿eh? Entonces todo se da felizmente, ¿no? Como que se va juntando y me parece que eso es como algo muy prometedor que a mí me entusiasma mucho. Desde su perspectiva, ¿usted cómo incentivaría más, no solo a los jóvenes, a la sociedad en general, a participar más en estas luchas sociales? Porque, como lo menciona anteriormente, eran colectivas e incluso masivas, podríamos decirlo. Actualmente son más individuales, sin embargo, son menos o se ve menos movimiento al que se pudo haber visto pues, hace décadas. ¿Usted cree que hay alguna manera de incentivar o es simplemente tenemos que observarlo como ya un fenómeno social que está sucediendo y que no podemos interponernos ante esta falta de empatía a los movimientos? Bueno, en realidad también estudiar movimientos sociales, acercarse al análisis de los actores colectivos, de las distintas formas de organización de la sociedad, en distintas expresiones que llega a adoptar esa organización, sirve para que las personas nos demos cuenta de la importancia de los movimientos sociales. Porque efectivamente, durante muchos años en este país los movimientos sociales tuvieron mala prensa, por decirlo así. Es decir, se atacó con mucha dureza, incluso en medios masivos de comunicación, pues las luchas, desde las luchas estudiantiles hasta las luchas del magisterio, del STLN, bueno, muchas, ¿no? Era como a desprestigiar y a golpear mediáticamente, y eso tuvo un efecto, ¿no? Entonces, hay un sector de la población que cuando ve que algunas personas se movilizan, se activan, protestan, inmediatamente rechazan esas expresiones. Y yo siempre comento con las estudiantes, pues, cuáles han sido las grandes contribuciones precisamente de esas movilizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un solo caso, cuando la sociedad mexicana reclamó el famoso voto por voto, casilla por casilla, después del fraude electoral del 2006, en ese momento la ley electoral no obligaba a abrir todas las casillas, revisar toda la elección, incluso cuando la diferencia entre el primero o supuesto primero y segundo lugar era de .56. Hoy la ley ya lo obliga. Eso fue por o sea, se debe eso que hoy la ley está que con una diferencia de 3 puntos, digamos, se obliga a abrir toda la paquetería electoral para revisar. Bueno, pues eso es resultado de esas luchas de años anteriores, y así como ese ejemplo hay muchísimos, ¿no? Cómo hemos ido avanzando y hoy podemos decir que gozamos de derechos que antes no teníamos, y eso es precisamente por las grandes movilizaciones sociales que ha habido en este país. Otro ejemplo muy claro, pues es que afortunadamente seguimos asistiendo hoy a una universidad pública como la UNAM, y que no se perdió la gratuidad de la educación superior gracias a las grandes movilizaciones de esos años también. Y cuando tenemos esa claridad de cómo se han ido consiguiendo las cosas, cómo se ha ido avanzando, bueno, pues si hablamos del movimiento trans en México, por ejemplo, aunque no funciona pues con grandes movilizaciones, porque aunque es una población importante, no es tan masiva, ha sido tan eficaz en su lucha por acceder a sus derechos, que hoy, por ejemplo, en México estamos más avanzados que en otros países,
y tenemos ya en muchos de los estados de la República leyes de reconocimiento de identidad de género, y pues de ahí no vamos a retroceder, ¿no? Vamos a avanzar. Entonces, pues es cosa de darse cuenta todo lo que se ha conseguido, y se ha conseguido así, con la organización de la sociedad, con, ¿no?, plantarse, acudir a una manifestación, hacer un documento, firmarlo. Bueno, hay tantas, o sea, el repertorio de los movimientos sociales, de las formas de avanzar, ¿no?, de hacer del conocimiento de la sociedad tu agenda, pues son muy variadas. Incluyen desde el cabildeo, ¿verdad? Hasta pues las marchas, ¿no?, los plantones, la elaboración de carteles, en fin. Pero pues se ha conseguido lo que se ha conseguido a través de esa organización de colectivos o de grandes, pues digamos, sectores de la sociedad también movilizados, que así hemos accedido a más y más derechos. Claro, ¿no? Mostrar todos los avances que hemos tenido como sociedad ante nuestras autoridades a través de movimientos sociales puede ser nuestra carta de presentación ante las personas que los niegan, ¿no? Que se cierran a la idea de no, el gobierno no va a hacer esto, o la autoridad no va a hacer esto, o con quien sea que sea la lucha, o sea, incluso pueda ser privada. Esta es una buena carta de presentación, ¿no? De sí funcionan, y es dar un entendimiento también de que se tiene que funcionar, solo van a funcionar más bien de manera colectiva, ¿no? Porque individual nunca va a haber un avance como tal, y pues es la invitación, ¿no?, a la sociedad de si no aportas, no va a haber un cambio real, ¿no? Exactamente. En la teoría de los movimientos sociales es muy común que se hable de la necesidad de empoderamiento, ¿no?, de la sociedad, y eso está muy bien discutirlo y plantearlo, porque efectivamente los actores que se organizan en colectivos, en organizaciones, para que avancen pues la consecución de sus derechos, digamos, o que avance sus intereses. O sea, ¿por qué se organizan? Pues porque solas están muy frágiles. O sea, justamente suelen ser las personas que están en una situación, digamos, donde son víctimas de opresión o de algún tipo de discriminación, o están dejadas de lado, o están privadas de algún derecho. Esas personas pues están en una situación compleja que requieren remontar, y cómo la pueden remontar es en lo individual son frágiles, precisamente porque están privados de algún derecho. Entonces tienen que organizarse, y al organizarse se empoderan. Entonces, pues esa es una de las, digamos, discusiones que hay al interior de las teorías de los movimientos sociales. Y también otra, pues cómo es más eficaz buscar acceder a tus derechos, ¿no?, o hacer avanzar tus intereses. Es un campo muy amplio, muy interesante, y que yo considero que también ha sido bastante dejado de lado. Doctora, para ir cerrando un poco la entrevista, la conversación, ¿qué vienen para usted? Nos acaba de platicar que ya tiene otro proyecto ya en puerta, pero más adelante, ¿cuáles son sus intereses en cuanto a la escritura de un nuevo material? Muy bien, pues gracias por la pregunta. Pues en realidad ya cerramos ya acabamos de entregar el nuevo material. Es un material del cual estoy muy orgullosa. Creo que pudimos cerrarlo de mejor manera, porque ya no nos tocó pues esa circunstancia desafortunada que nos tocó con el otro material. Bueno, ya tenemos, además de participación también de egresadas de sociología y egresados, de una compañera profesora del Instituto de Biología, y también de varias personas que son activistas de la red de familias trans y de la Asociación de Infancias Trans. Entonces tenemos artículos muy variados que son, creo que, una gran contribución, porque realmente no se ha contado la historia del movimiento trans en México, y en este libro nuevo va a venir un artículo justamente de personas que estuvieron en las primeras reuniones en las que se intentó organizar a la población trans en México. O sea, tenemos de la voz de los mismos actores
de la pluma de los mismos actores, ese artículo. Tenemos otros también que son para mí fundacionales, porque realmente, o sea, que tenemos que ir dejando evidencia de esto que está ocurriendo por primera vez en la historia en México, que es, por ejemplo, abogados, abogadas que se están especializando en la defensa de los derechos de las personas trans. Ahí tenemos un artículo de una abogada que está especializada en acompañar familias y personas trans en sus trámites de reconocimiento de identidad, pero también en los problemas que han tenido de discriminación en escuelas, en empleos. Tenemos otros artículos de qué hacemos frente al avance de la ultraderecha, 2 artículos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este discurso pues que trae la ultraderecha en contra de lo que llaman la ideología de género? En fin, o sea, la verdad es que es un material que estoy muy orgullosa y creo que pues ya vamos a seguir un poquito en esta línea de movimientos sociales, diversidad, responsabilidad social universitaria, que es algo que también me interesa mucho. Para culminar, ¿usted qué pretende dejarle al mundo con este material del que acabamos de platicar? Bueno, pues primero que para mí ese fue un ejercicio como de culminación de una etapa de formación todavía para los estudiantes de sociología que participaron. O sea, tiene propósitos para mí formativos y de ver que se concreta esa etapa de formación con una publicación para ayudar en las trayectorias académicas de estos estudiantes y egresados. Y por otro lado, pues, por supuesto, intentar contribuir un poquito a la discusión de los movimientos sociales y continuar por ahí en esa línea. Okay. Muchas gracias, doctora Núñez. Muchas gracias por compartirnos parte de lo que puso en vida en este libro y su trabajo y su trayectoria. Le agradecemos muchísimo el tiempo que compartió con nosotros. ¿Algo que guste agregar a la Cámara, a la comunidad, una invitación, no sé? Bueno, pues yo muy feliz de que me hayan invitado, pues esta es mi facultad que quiero tanto y me siento contenta de que se me dé la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo y les invito pues a que estén pendientes de lo que estamos haciendo en sociología, porque creo que pues vamos a seguir impulsando estas líneas y quien quiera acercarse, pues estoy abierta a que también estudiantes de otras carreras o compañeros, compañeras, profesoras, profesores, se acerquen, porque pues siempre estamos formando algún grupo de investigación sobre estos temas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Conversando desde la Terraza. Agradecemos la compañía de la doctora Núñez y esperamos contar con tu compañía también. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y también puedes encontrar el libro de la doctora en Tienda UNAM. Hasta la próxima.